Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28. Hechos 17, 24 al 28. Bien, dice así la palabra de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Habla del propósito. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Vamos a leer hasta aquí. Esto te lo comenté la semana pasada. El día de hoy, la predicación, el tema de hoy es, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Esta es una verdad espiritual muy poderosa, que cuando nosotros como hijos e hijas de Dios comprendemos, cambian muchas cosas para bien en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque tenemos verdades absolutas que también traen fe y confianza absoluta. ¿De acuerdo? Bien. Dice el versículo 25 al final: Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre hecho todo el linaje de los hombres. Aquí está hablando de Jesucristo, amén. Aquí está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Pero es importante, hermanos, que comprendamos que el versículo 27 dice algo clave. Dice, es necesario que busquemos a Dios, si en alguna manera palpando podamos hallarle, aunque, esto es clave, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice este versículo? Que la presencia de Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Amén. ¿Cuántas veces tú has sentido en tu diario andar o en tiempos claves de tu vida como que Dios ya no está contigo? No levantes la mano, pero ¿te ha pasado eso alguna vez? Y hasta le dices a alguien de confianza, es que siento que Dios no está conmigo. Es que como que ya me di cuenta que Dios no está. Déjame decirte que bíblicamente esa frase no es correcta. O dicho de otra forma, es antibíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia aquí dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, que nosotros en algún momento de nuestra vida lo percibamos lejano, no significa que Él esté lejano. Que en algún momento de nuestra vida percibamos como que su mano no está con nosotros y no nos está ayudando, no significa que realmente no esté con nosotros y no nos esté ayudando. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pues hoy vamos a ver verdades que liberan, verdades que traen fe, que traen verdadero descanso y reposo. Por otro lado, dice el versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle. Fíjate bien, aquí dice la Biblia, palpando puedan encontrarse con Dios. ¿Qué significa la palabra palpar? Tocar, percibir, tentar, en el sentido correcto de la palabra, no en tentar como tentación hacia pecado, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, iglesia,
claramente que nosotros podemos palpar a Dios, que nosotros podemos palpar, sentir, percibir la presencia de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Cómo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Ahorita nos sucedió al estar adorando. ¿Cuántos de ustedes al estar adorando sintieron o escucharon o palparon la presencia de Dios? Voltea a tu alrededor, por favor. Un 80% de la iglesia. Los demás pedimos a Dios y también lo puedas vivir en el nombre de Jesús. Entonces, aquí la palabra está hablando de algo muy importante. Dice, hay hijos e hijas de Dios que despiertan en espíritu y empiezan a palparme. Y hay otros que me conocen bíblicamente, les han platicado y buscan tener ese encuentro. Dice, buscan a Dios a ver si de alguna manera pueden palparle. Versículo 28 nos comenta, bueno, al final del 27 dice, ¿sabes qué? Ciertamente no está lejos de ti lo que tú estás buscando. En otro pasaje Jesús mismo comenta, el reino de los cielos está entre vosotros. Si está entre vosotros, eso significa que si tú estás atento y atenta a las cosas de Dios, tú le puedes, ¿qué? Palpar. ¿Cuántos de nosotros día a día no pedimos señales, confirmaciones, testimonios, ayuda? Dicho de otra manera, permíteme palpar, Señor, que voy bien. Permíteme palpar que si es esto lo que tú quieres. Amén. Entonces, este año es importantísimo, iglesia, que nosotros aprendamos a poner los ojos en Cristo Jesús y aprendamos a palpar, a sentir y a percibir las cosas espirituales que Él ha preparado para nosotros. Por ejemplo, hace un momento yo palpé que había liberación de opresión en la mente y en sentimientos. ¿Por qué te lo dije? Porque lo palpé. ¿Sabes qué? Dios va a traer liberación. ¿Por qué te lo dije? ¿Cómo lo supe? Lo empecé a percibir porque estaba la presencia. Versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Esta frase de linaje suyo somos cambia totalmente cada una de las vidas que estamos aquí y de los que creen en Jesús, porque linaje suyo somos. El día de hoy te voy a desglosar qué significa en Él somos, qué significa en Él vivimos y qué significa en Él nos movemos y cómo opera en tu diario vivir. Ahí te va, te lo voy a explicar. Yo sé que aquí dice primero vivimos, movemos y luego somos. Sí, hay varios así como que lo dijo al revés. Te lo voy a explicar primero en quiénes somos y por qué somos, luego por qué vivimos y finalmente cómo nos movemos, con la finalidad de que tenga un orden en nuestra mente y se quede plasmado de mejor forma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver en este momento qué significa que Dios diga, ustedes son linaje mío y en mí ustedes son. Acompáñame al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13 dicen lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? Por voluntad de Dios. Fíjate, en Él somos. Primeramente aquí nos dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, en la obra redentora que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, dice aquí el versículo 12 de Juan 1, que tenemos potestad, derecho de ser pasados de creación de Dios a hijos e hijas de Dios. Amén. Y Dios mismo comenta algo muy importante.
Dios dice, ¿sabes qué? Este proceso, este traslado, porque en Génesis dice, yo te creé a imagen y semejanza, creación. Aquí dice, tú crees en mí, tienes potestad de ser hecho hijo o hija. Este traslado de creación a ser hecho hijo e hija tiene todo que ver con Cristo Jesús en medio. Y Dios dice, y tiene nada que ver con ningún humano. ¿Por qué? Dice el versículo 13, los cuales son engendrados, no son engendrados, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Dicho de otra manera, cuando alguien vive un momento así, es un momento totalmente de Dios con esa persona, no depende de ningún humano. ¿Por qué y para qué? Para que el día de mañana, cuando vengan pensamientos de, ay, Dios no está conmigo, ay, Dios me abandonó, tú recuerdes que esto es entre tú y Dios mismo lo hizo, y lo que Dios hace no es revocado. No sabes cuántas veces yo he ayudado gente con esta verdad espiritual. Es que ya no podemos, ya no sabemos qué hacer. Le digo, espérate. Estás hablando como si no tuvieras papá. De hecho, la próxima semana te voy a hablar de la paternidad, cómo opera la paternidad. Le digo, estás temiendo como si no supieras que hay alguien que te ama, te cuida, te protege, te guía y murió por ti en la cruz. Y escrito es que si murió por ti, ¿cómo no te da todo lo demás? Es por eso que estamos tratando este tipo de temáticas. Llegan de repente y me dicen, oye Rubén, fíjate que estás... Le digo, no, espérate, yo soy un hijo de Dios. Le digo, es que tú lo estás oyendo en... Le digo, pero yo lo estoy creyendo. Y yo sé que soy un hijo de Dios y todo lo que se desata y todo lo que conlleva. Oye, va a pasar esto, aquello. No, a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Y está escrito en la Biblia que los hijos de Dios no viven estas cosas. No, es que no. No, yo soy un hijo de Dios. Jesús lo pagó por mí. Y de ahí no me sacan. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada que en la fe estamos firmes y nos gloriamos en lo que Cristo hizo por nosotros? A eso me refiero. Vamos a seguir viendo en Él somos. Ya entendimos que somos porque Cristo Jesús murió por nosotros, creemos en Él y el Padre nos da potestad de ser hechos hijos y empezamos a ser. Ahora acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué? Miembros de la familia de Dios. ¿Qué acaso la palabra de Dios no enseña que los padres como cabeza de la casa deben de cuidar a la familia? ¿Verdad que eso demanda a Dios como una ley? Como un mandato, ¿verdad que sí? Qué irónico sería que Él lo pidiera y Él no lo hiciera dándonos el ejemplo, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con esto? Tú eres miembro de la familia de Dios. Si tú comprendes esta verdad, dejas de temer en muchas cosas que casi siempre no suceden. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Te preocupas, ay, si no puedo pagar esto, ay, si pasa aquello, ay, sí, oye, espérate, y nunca pasa y siempre estás tenso, ¿no? O bueno, a lo mejor hablo por mí nomás, ¿verdad? Nada más me balconeé, pero bueno. Entonces Dios dice, tú tienes que tener verdades espirituales que no cambian. Porque tú creíste en Jesucristo, el mismo Padre decidió que tú seas hecho hijo e hija de Dios. Y eso no es por un momento o no depende si te portas bien o mal. Ay, se portó mal. Quítale eso, Jesús, ya que no sea hijo. ¿Qué es eso, no? Dios no dice ama a tu familia, cuídala, protéjala, toléralos en amor. Imagínate que Él haga lo contrario de lo que pide. Pues claro que no, ¿verdad? Entonces tú tienes que comprender que aparte que tienes potestad y eres hijo e hija, también perteneces a la familia de Dios. Y eso cambia todas las cosas. Te doy un ejemplo así nada más rápido platicado. Llega un momento que llega una mujer con Jesucristo
y le dice, Señor, mi hijo tiene bronca, ¿sabes qué? Está pasando esto y aquello. Y Jesús, ¿qué le contesta? Le dice, ¿sabes qué? No es bueno que yo tome el pan de mis hijos para dárselo a los de afuera. Esto se escuchó fuerte. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí, dije, ay, qué fuerte, sin decir otra palabra que pensé, ¿no? Pero yo sé que cuando yo entiendo algo raro, no es que signifique algo raro, significa que yo lo entendí mal y hay que entenderlo bien, ¿no? Y empecé a escudriñar y llegué a algo. Dios me dice, es que hay un principio espiritual, Rubén. Me dice, es un principio que aunque nadie comprende, todos aplican. Me dice, ¿a poco tú no vas a proveer primero tu casa y luego la del vecino si necesita? ¿O te vas a ir primero a la del vecino y vas a dejar la tuya sin provisión? Le dije, no. Me dice, ¿por qué? Porque tú eres papá. Bueno, en mi caso va a ser hermana todavía, ¿no? Dice, pero eres papá. Soy papá espiritual, ¿eh? El Señor me lo reveló, dijo, ándale, para que no te quedes como que ching, ¿qué dije? ¿Qué hice? Entonces fíjate bien, Dios dice, tú tienes que ver primero por la gente que tienes a cargo, ¿o no? Claro que sí. Dios me dice, yo también. Yo vine por los que el Padre me dio, por los que son mis hijos. Por eso te digo que cambia totalmente todo cuando tú pasas a ser miembro de la familia de Dios. Dar un testimonio chistoso, pero verdadero y fuerte. Yo me acuerdo en Monterrey, yo estuve en una escuela cristiana, no porque fuera cristiano, sino porque quedaba a 2 cuadras de mi casa. Entonces, pues, se evitaban el llevarme y traerme, nomás ahí me medio bendecían y fíjate, a los 2 lados al cruzar, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que, pues, estábamos chavitos, ¿no? Estuve primaria, secundaria y prepa ahí. Muchos amigos míos eran hijos de pastores y todo eso que combinaban conmigo en la escuela. Sucedían cosas que ellos también tenían su que ver. A mí me iba súper mal y ellos la libraban. Yo decía, es que los maestros están en la congregación donde el papá es el pastor. Créeme que sí lo pensaba, en serio, ¿eh? Yo decía, mira, a mí me tocó todo y ellos como si nada. Pero de repente yo decía, oye, vamos a hacer esto, y ellos ya no querían. Me decía, no, es que aprendimos de la vez pasada. Dice, es que papá Dios nos enseñó que eso no era lo mejor. Y yo decía, ¿hablas con Dios? Sí. Mi mamá dice que no me junte contigo, ¿eh? Pero ellos siempre me referían a eso. Yo lo recuerdo también que hacíamos cosas, la libraban y luego ya no lo hacían. Y ellos me decían, es que sabes que papá habló conmigo. ¿Tu papá? Me dice, no, mi papá Dios. Qué bueno, amén. Para que no crea que estoy contra él, no me vayan a hacer algo, ¿no? Total, a lo que quiero llegar es que ahora yo comprendo que ellos ya pertenecían a la familia de Dios y tenían un padre que hablaba con ellos y les decía que era lo mejor. Ellos tenían la identidad tan clara que te digo, yo me la curaba y me sonreían y se iban así como que, pobrecito, ni entiende lo que se pierde. Ahora yo veo con qué cara me miraba, ¿no? Antes yo creí que yo era el que los miraba así como que, ajá, esto. Efesios 1:13, ahí mismo, para terminar de entender que en Él somos. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, nosotros somos la posesión adquirida por Cristo en la cruz del Calvario. Él dice, vendré por ustedes, mientras esa posesión que somos nosotros es redimida, Dios dice, les dejo el Espíritu Santo como un sello de que ustedes son míos. Amén. Y comenta, para alabanza de su gloria. Entonces fíjate bien, ¿por qué dice la Biblia que en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos? Hay que comprender la profundidad de esto. En Él somos porque Él es. Porque creímos en su sacrificio en la cruz del Calvario y pudimos ser hijos. Porque a causa de eso pasamos a ser familia, parte de la familia de Dios y sellados con el Espíritu Santo. Amén. Ahora ya quedó bien claro por qué somos, ¿verdad? Vamos a pasar, porque dice la Biblia, en Él vivimos.
En Él somos, ahora vamos a comprender por qué dice la Biblia que en Jesús vivimos. Acompáñame por favor al Salmo 23, versículo 4. Estas son verdades que liberan, iglesia. Yo me acuerdo antes, yo estaba muy preocupado por la frase que me decían, pues sin saber mis papás, ¿verdad? Que causaban trauma. Si te portas mal, Dios te va a castigar. De repente me di cuenta que Dios no castiga, tu misma acción tiene una consecuencia y pagas el precio, y contrario a Dios castiga, es más bien Dios se acerca diciendo te amo y te quiero ayudar, ¿no? Entonces son esas verdades que liberan, a eso me refiero. Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y fíjate bien, esta es una afirmación. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Fíjate bien, dice la Biblia, en Él somos, en Él vivimos. ¿A qué se refiere en Él vivimos? Aquí en Salmo 23, versículo 4, dice la palabra de Dios que aunque andemos en valle de sombra de muerte, dicho de otra forma, aunque estemos pasando por situaciones sumamente difíciles, no hay trabajo, tenemos meses, un decir, se está dividiendo la familia, o sea, cosas fuertes que te cambian, que no te dejan dormir, que te cambian el metabolismo, que crean un efecto no bueno. Dios dice, tú tienes que saber que porque yo vivo, tú también vas a vivir. ¿De qué manera logras eso? Hace un momento te expliqué que porque Jesús es, nosotros somos. Y ya te expliqué cómo llegarlo. Ahora, porque Él vive, nosotros vivimos. ¿Cómo aplica? A través de tu tiempo devocional, a través de pasar tiempo con Dios en su presencia, orar, leer y adorar. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás adorando y antes de adorar llegas con un dolor, una molestia, una opresión? 3, 4 canciones a gusto y de repente ¡pum!, se quita. Y a lo mejor entraste a la presencia medio negativa y saliste lleno de fe y de felicidad. ¿Te ha pasado? Sí, levanta la mano, por favor. Amén. Eso significa porque Él vive, nosotros vivimos. Dios dice, lo único que tienes que saber es que mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Al inicio del Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Casi todos decimos amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero también reconociendo que somos miembros de su familia, también reconociendo que somos sus hijos e hijas, debemos de comprender que también nos va a dar forma, nos va a ayudar a darnos forma. Dios mismo dice, qué padre que ama a sus hijos verdaderamente, no los disciplina, no los corrige. ¿Por qué? Porque si no los corriges y disciplinas, tú sabes que el día de mañana la vida que viene para ellos no es buena, ¿verdad? Yo le digo a mis primos más jóvenes, cuando tus papás te digan algo que no te guste, quita el no te guste y haz caso a las palabras que te dicen. Es un consejo que te doy que yo no hice. ¿Cómo, primo? Ahí te va. Lo que te digan, ¿saben por qué te lo están diciendo? Porque tienen más edad que tú, han vivido más y están viendo hacia dónde vas. Y son tus papás y nunca te van a decir nada malo, aunque se vea mala onda. Ok. ¿Por qué? Porque como padres nosotros no podemos permitir si vemos que van hacia una dirección equivocada. Dios nos pide que no lo permitamos, ¿verdad? En su palabra. ¿Crees tú que Él no lo va a pedir que no lo hagamos nosotros si Él no lo va a hacer? Claro que Él es el ejemplo en estas áreas. Entonces tú debes de reconocer que porque Él vive, tú vives. Y si hay momentos donde te sientes morir, Dios dice, ven a mi presencia,
Y porque yo vivo, tú vas a vivir. Yo te voy a infundir aliento, aunque te sientas que vas en valle de sombra de muerte. Dios dice, yo te infundo, yo te transmito mi vida, mi aliento. ¿Dónde lo confirma en el Nuevo Testamento? Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 33 al 35. Vayamos, por favor. Y el Señor me decía toda la semana, me dice, si se explica bien esto y se entiende bien, me dice, muchas vidas se van a potencializar después de esta enseñanza, porque van a tener mejor identidad conmigo. No, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 33 dice lo siguiente. Porque el 32, perdón, en delante. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Te acuerdas que caía maná y todos estaban felices, verdad? Dice, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Dice, mas mi Padre, fíjate bien, habla de paternidad. Si hay un padre, hay una familia, ¿verdad? Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da, ¿qué? Vida al mundo. Ahí confirmamos que porque Él vive, nosotros también vivimos. Sientes morir en algún área, no tienes por qué vivir así. Ve a la presencia de Dios y deja que te vivifique. Lo dice, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy. Ya, más directo no se podía, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, el que busca palpar las cosas de Dios, nunca, fíjate, Dios no miente. Si dice nunca, es nunca. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Aquí no habla solo de algo físico, hermanos, comida y bebida. Habla también de cosas en la mente, en el corazón, en el alma. Yo no sé si alguna vez, yo sé que entre más edad tengas en la tierra, más fácil es que te haya pasado esto. ¿Te has sentido con sed o has sentido sed, la desesperación que da tener sed? Ok. No sé si lo has asimilado con alguna preocupación o angustia que tengas familiar o de trabajo y te das cuenta que es bien similar. ¿Sí te has dado cuenta alguna vez de eso? Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Nunca tienes que vivir momentos desesperados de hambre y de sed espiritual, de falta de dirección, de falta de amor, de perdón, de esperanza, porque yo vivo y estoy a la diestra del Padre, dice Jesús. Tú también vives, nada más acércate a mí. Amén. Bien, y ahora entendamos, en Él nos movemos. Ya vimos, en Él somos, en Él vivimos y por Él vivimos y en Él nos movemos. Para entender en Él nos movemos, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Hoy es una enseñanza informativa, más que una predicación. Primera de Corintios 3:16 dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios ¿qué? Mora en nosotros? Ya vimos cómo sucedía esto, ¿verdad? Aceptamos en fe a Jesucristo, pasamos a ser miembros de la familia de Dios y el sello que no cambia es que el Espíritu mora en nosotros. En ese momento de pasar de ser humanos con un cuerpo, pasamos a ser templo de Dios. ¿Dónde viene a morar nosotros? ¿Dónde dice la Biblia que viene a morar? En el corazón. ¿Amén? Ok, quédate con esta idea. Te voy a llevar un segundo punto para cerrar bien esto de en Él nos movemos. Vamos también allá a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16.
dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que Dios habita en tu corazón y que tienes la mente de Cristo? Ok. Yo te pregunto, con esta información de que tienes la mente de Cristo y habita dentro de tu corazón, yo te pregunto, ¿qué tanta influencia tiene Dios en tu corazón y mente día a día? Una fuerte influencia, ¿verdad? Si tú te dejas mover por lo que Él pone en tu corazón y en tu mente, se completa la frase que dice: en Él somos, en Él vivimos y nos movemos. Te empieza a mover por el Espíritu Santo que está dentro de tu corazón, en la mente de Cristo que empieza a influenciarte y se cumple todo esto. Yo te pregunto, ¿crees que el enemigo puede tocar a alguien así? Mas la Biblia dice que está sobre de nosotros, que Dios va delante de nosotros. Un momento más vas a leer, te voy a mostrar que ese escudo alrededor nuestro. Cuando la gente me dice: ay, es que estoy bien atacado, yo le dije: no son ataques, yo creo que son pruebas que Dios te quiere llevar a más. O si son ataques, pues ponte a cuentas, algo pecaste, ¿verdad? Si no he pecado, entonces te están engañando en tu cabeza. Es que no aguanto. Yo también no aguanté meses hasta que encontré esta verdad y de ahí nunca volví a despertarme con ataques en la noche. Me dormía feliz sabiendo que Cristo está dentro de mí, que está sobre de mí, que tengo la mente de Él, que hay ángeles alrededor. A gusto, amén. Esto es lo que Dios pidió para el año 2014 en Aliento de Vida: sembrar y plasmar verdades espirituales que sanan y liberan. Entonces, veamos esto, en Él nos movemos. ¿Cuántas veces te ha pasado que de repente se te vienen pensamientos y dices: ¿será Dios? Yo ni traigo esto en mi mente. Así como, ve con tu tía, háblale de mí. Pero es que tengo un buen de no verla. Es más, la última vez me acuerdo que le dije, me dijo, nos dijimos y... entonces llega primero, pide perdón y háblale de mí. ¿Eres tú, Señor? ¿Te ha pasado alguna vez esa información así? Levanta tu mano, por favor, para saber. Ok. Ahí tú estás percibiendo la mente de Dios en tu vida. ¿Te ha pasado de repente que despiertas antes de dormir o durante el día, empiezas a sentir en tu corazón: ¿sabes qué? Ve con fulanito de tal y dale esto. O sea, es que háblale de mí. A mí me pasa un buen con la gente de la calle. Hay veces que hasta no me regreso y estoy en la casa sintiéndolo y Dios me dice: es que no ha comido, tienes que regresarte a la de comer porque yo te puse en el corazón que le dieras. Me dice: yo destiné que tú le des de comer. Ay, mi Señor, con razón no estoy tranquilo. Que esté ahí, que esté ahí. Me dice: no se va a mover, ahí es donde se tienen que encontrar. Ok. A lo mejor uno dice: ay, sí, ajá, pero te lo puedo decir todo esto con versículos. O sea, realmente así es como opera el reino de Dios. Entonces es importante que en este año nos permitamos a nosotros mismos movernos en Él. En Él vivimos, ya somos. Ahora hay que permitir que Él se mueva en nosotros. Amén. Por último, te voy a poner una profecía, Salmo 5, versículo 11 y 12. Esto es algo que Dios profetizó y se cumplió en Jesús. Muy, muy padre. Salmo 5, versículo 11 y 12. Esto es profético. Fue anunciado y ahorita te voy a decir cómo tuvo el cumplimiento. Dice así: pero alégrense todos los que en ti, ¿qué? Confían. El que aprenda a confiar en Dios por la verdad de Dios, vive alegre. ¿De acuerdo? Es una verdad. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. ¿Por qué tú los defiendes? Fíjate, dice para siempre. No en algunos casos sí, en algunos no. O sea, esas son verdades que liberan. Dice: den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo que lo rodearás de tu favor. Ahora,
Esto fue profético. Vino Jesús a la tierra, murió por nosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Que por su justicia, nosotros ¿qué? Somos justificados, ¿verdad? Entonces aquí dice que Dios va a bendecir a los justos. Esto es para los justos. Nosotros somos justificados por Cristo Jesús. Dice, como con un escudo nos rodearás de tu favor. En Juan dice la Biblia que la gracia y la verdad o el favor de Dios vino a través de Jesucristo. Dicho de otra manera, Dios está diciendo, a los que acepten a Cristo como el medio de justificación, dice, ellos van a ser bendecidos con que yo esté alrededor de ellos con mi favor. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Jesús dijo, mi espíritu está dentro de ustedes. Por eso Jesús dice, desde adentro yo te puedo dar vida si la necesitas. Lo único que necesitamos estar muy conscientes, iglesia, es hacia dónde Dios quiere movernos. ¿Qué quiere mover en nosotros este año? Carácter, actitudes, manera de hablar, áreas de debilidad que ya tienes más de la mitad de tu vida caminándolas. Hoy se te está explicando algo tremendo. Porque eres hijo y eres hija y miembro de la familia de Dios y el Espíritu Santo está dentro de ti, tienes total oportunidad de vivir en Él, realmente vivir. Realmente entrar a la presencia con este conocimiento y salir de ahí transformado y transformada. Porque escrito es que el que crea el Evangelio, el poder y la presencia del Espíritu y la manifestación vienen sobre sus vidas. Dios me dice, este año, Rubén, hay que volver a lo básico. Hay que enseñarles el Evangelio. Que crean en el Evangelio. Que se desate todo mi poder, mi presencia y mi manifestación del Evangelio. Y ¿sabes qué ejemplo me dio? En toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, si tú te das cuenta, el apóstol Pablo fue una de las personas más usadas, más ungidas y que más fruto le dio a Dios. Si tú lees así como de seguidito todo el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta la postura de Pablo que lo llevó a eso. Él le llega a momentos donde decía, mira, yo solo vengo a predicar a Cristo y estoy crucificado. Dice, los milagros suceden. ¿Sabes qué? Yo solo vengo a hablarte del nombre y del poder de Cristo. Lo demás lo hace Cristo, escrito es. Yo vi esa constante. Dios me decía, ¿por qué la gente permanece en mi casa, en mi presencia? Porque saben quién soy, porque me conocen bien, saben quiénes son, saben que en mí viven y saben que en mí se pueden mover. Dicho de otra manera, iglesia, la enseñanza de hoy es una plataforma al alcance de todos para despegar en lo que Dios ha destinado para ti en este tiempo, en este año. Dios dice, ya eres en mí. Solamente toma la vida suficiente y permítete moverte en mí, dice el Señor. Amén. Bien, vamos a pasar ahora al momento de la Santa Cena. Le voy a pedir a los sugieres si se pueden acercar.